Hola, ¿están todos? Buenos días. ¿Me Buenos escuchan? días, profe. ¿Están todos? Hola, Sí, creo que sí, doctora. Buenos días. bueno, un gusto, un gusto de poder estar hoy con ustedes. Hoy vamos a tener la presentación sobre la inmunología del trasplante. Bueno, el primer grupo va a empezar con lo asignado. El primer grupo está constituido por Francisco Rodríguez. ¿Está Francisco? Sí, Hola doctora Francisco. presente. Hola. Hola Francisco, ok, un gusto. Diego Peralta. Hola Diego. Hola, doctora presente. Ya, hola. Araceli, Presente, doctora. Lisa, Hola, profe, sí, presente. hola. Augusto, Presente, doctora. Ezequiel, Buen día, doctora. ¿Qué tal? Presente. hola. María Fernanda, Buenos días, doctora. Fiamma, Buenos días, doctora. hola. Gabriel, Buen día. Hugo, Buenos días, doctora. Gemina, Buen día, profe. Liz, Buen día, doctora. Lucero, Miguel, Janina, Damaris, Camila. Buen día, doctora. Presente, ¿Están doctora. todos? Bueno, dale. Entonces vamos a empezar con la inmunología del trasplante, a hacer la presentación y un repaso de todo lo que hemos dado en la clase antepasada. A ver, Francisco, vamos a empezar con Francisco la presentación. ¿Qué tienen ustedes como grupo uno para esta presentación? La parte de la introducción. Preparamos un PPT, doctora, pero no sé si alguien del grupo puede presentar porque yo no puedo No, ahora yo les mismo. pedí, yo les dije que cada uno iba a presentar algo. A ver, una palabra me vas a dar de tu PPT. Presenta, a ver, les dije que todos tengan. Francisco, por favor, vamos a hacer rápido. Ya voy a intentar, profe. Diego, seguimos con Diego. Francisco no presentó. Este es Francisco. Hola, Hola, doctora. Con su permiso, yo le voy a presentar ¿vos quién sos? Arenas. Bueno, pero todos tienen Sí, que soy presentar. del grupo, pero están tardando un poco mis compañeros, así que por ahorrar tiempo yo adelanto un Bueno, poquito sí, por nomás. eso, está, genial. Bueno, dale, Gabriel. Bueno, entonces no, vamos a dar nosotros de los principios generales de la Pero sí me inmunología de trasplante. gustaría que puedas ampliar tu pantalla. Bueno, voy a convertir a PPT esto, doctora, si me deja 5 minutos, No, ya porque no hay tiempo. Bueno, como sea nomás. Así entonces, nomás está sí. bien. Dale, metele Si siguiente. alguno de mis compañeros tiene el PPT, le puedo ceder la presentación. No, no importa, dale, Gabriel. Bueno, entonces un poquito de historia. El 18 de diciembre del 85 Ah, me encanta, usaron las se, diapositivas mías. Muy bien. Yo les iba a decir eso, que tenían permitido usar esas diapositivas. Me encanta. Muy bien. se da el primer trasplante en todo el país, un trasplante de riñón de padre a hijo, ¿sí? Se realizó en el Hospital de Clínicas. Ahora, hablando un poquito, ya empezando con la parte molecular, la HLA o el antígeno del leucocito en humanos fue descrito por primera vez en el 54 por un tal Jean Dussel.
Él observó también la No, es ley verano, es tal, el profesor Jean Dosset, que es el profesor. realmente fue premio Nobel, o sea que, no, vale, Bueno, fue el discúlpeme, profesor doctora. Jean Dosset de París. El profesor Jean Dessel en París. Ahora, él también observó algo que se llama leucoaglutinación, que voy a explicar un poquitito más adelante. Hablando de la inmunología de trasplante, primero tenemos que definir qué es lo que es el trasplante. El trasplante es, hablando, o sea, está en la diapositiva, pero explicando más o menos con la palabra, con las palabras, es sustituir un tejido que no funciona o que fue destruido por un tejido que sí funciona o que sí fue, que sí funciona, básicamente. ¿Le puedo ceder la palabra a uno de mis compañeros así? No, seguí nomás. Perfecto, sigo nomás. Entonces, repito, es sustituir un tejido que no funciona por un tejido que sí funciona. Pero Y que hay sí varios... funciona, pero espera, pero que sí funciona, pero ¿cuál es la condición del Que sea trasplante? compatible. Que sea compatible, Que sea compatible. pero que venga de otra persona, ¿verdad? Entonces No tenemos, necesariamente, doctora. no Yo necesariamente, puedo... puede ser un auto injerto también. Exactamente. Yo también me puedo, con un ejemplo que a mí me gusta mucho, es ante la pérdida de un maxilar inferior, yo me puedo donar a mí mismo un peroné para que me fabriquen un nuevo maxilar inferior. Ok, está Eso es muy un bien. ejemplo que voy a utilizar un poco más adelante para describir los tipos que existen. Entonces, Muy bien. repito, sustituir órganos y tejidos que no funcionan, perdón, por un tejido que sí funciona. Ahora, el tejido le vamos a llamar injerto. El tejido que yo acoplo. Bueno, yo- puede ser, acá te voy a otra vez, lee bien tu diapositiva, puede ser tejido no, o yo no un estoy, no estoy leyendo mi diapositiva, pero bueno. Sí, el es tejido, las importante. células, sí, es un injerto y yo me puedo colocar a mí mismo o le puedo colocar a otro sujeto. Ahora, voy a citar unos ejemplos. Si yo, dice en la diapositiva, pero yo le añado ejemplos. Si el injerto se coloca en su localización anatómica normal, el procedimiento se llama trasplante ortotópico. Si se coloca en un lugar diferente, se llama trasplante, permiso, heterotópico. Acá no sé si se lee, pero bueno. Muy bien. Ahora, ejemplos. Por ejemplo, si yo me Bueno, quemo... espera, muy bien, Gabriel. Yo quisiera que siga Araceli. Muy ¿Sigo nomás bien. presentando, doctora? No, que siga Araceli, por favor. Bueno, Sí, doctora. Bueno, siguiendo con lo que dijo el compañero, él estuvo hablando sobre la relación genética que hay entre el donante y el receptor de un trasplante. Estuvo citando cuando es autógeno, que es la donación es a sí mismo, singénico, cuando dos sujetos con una composición génica o sea, son dos sujetos con una composición génica idéntica. Cuando es singénico, por ejemplo, cuando tu hermano te dona. Y, a ver un poco, xenógeno. Xenógeno son dos sujetos de diferentes especies. Y alogénico es el trasplante que es más frecuente y mejor conocido, que sería, por ejemplo, cuando A ver, un novio, por ejemplo, que Araceli, quiero que te pongas, ok, aquí. Acá, quiero que vuelvas otra vez a los conceptos de los tipos de trasplantes. Ok, el trasplante puede ser ortotópico si el No, injerto se ese es coloca... de dónde, eso es de acuerdo a dónde se coloca. Los Sí. tipos de trasplante, de acuerdo a de dónde vienen estos, los órganos o tejidos donados. Acá estás. Autógeno, singénico, eso es, doctora. Exactamente. Ok, bueno, esta es una terminología para hablar de la relación entre el donante y el receptor. Cuando la donación es a sí mismo, es autógeno. Cuando es, por ejemplo, de tu hermano para vos, sería singénico. Bueno, no, pero hay una cosa, ese concepto lo que quiero que quede claro. Sí, El singénico es
cuando el trasplante se realiza entre dos personas con una composición génica idéntica. Sí, Esto significa que los HLA deben de ser idénticos. Nosotros vimos en la clase pasada que los hermanos pueden ser semi-idénticos, no idénticos, o pueden también llegar a ser idénticos. Los singénicos son idénticos, genéticamente idénticos. Por ejemplo, los gemelos univitelinos son singénicos, porque los gemelos univitelinos son genéticamente idénticos. Sus HLA son perfectamente idénticos. Es el caso de los gemelos univitelinos. Esos son los trasplantes singénicos. O, por ejemplo, si hablamos de ratones de la misma cepa, que tengan el mismo gen. Esos son conceptos bien claros que quiero que vayan quedando. Después sí, tenemos el otro tipo de injerto, que es halogénico. el halogénico. Injertos de sujetos de cepas diferentes. De la misma especie, Sí. ahí sí, halogénico. Tu hermano puede ser también halogénico. Es de tu misma especie, pero con una composición génica diferente. Tus padres son donantes halogénicos, porque con los padres uno comparte un gen con el par que viene de la madre y el otro par que viene del padre. Entonces compartimos un gen con el padre, compartimos el otro gen de la madre. Entonces, son donantes halogénicos. Los hermanos semi-idénticos son también halogénicos. Hermanos no idénticos, totalmente diferentes, su gen HLA, son también halogénicos. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Es el trasplante entre dos sujetos de una misma especie, pero genéticamente diferentes. Esos son conceptos que quiero que les quede bien clarito, por favor. Y finalmente, a ver, Ahí la habla de presenta. que, como usted dijo, que el más frecuente va a ser el trasplante halogénico. Bueno, después tenemos el Xenogénico. genogénico. Sí, Entre trasplantes de diferentes especies. Se hicieron varias investigaciones, sobre todo usando órganos de cerdos, pero realmente hasta el momento no han funcionado. A ver, ahora sí, Francisco, te quiero escuchar, por favor. Sí, profe. Sí, seguí la clase, por favor. Le voy a hablar un poco de reconocimiento. Muy bien. No, la última parte que sí está importante, la última parte. La última parte de esa diapositiva, la anterior, por favor. La terminología. La molécula es ese concepto. Las moléculas que son reconocidas como extrañas en los haloinjertos se llaman haloantígenos. Los linfocitos y los anticuerpos que reaccionan con los haloantígenos se denominan haloreactivos. En el trasplante halogénico es O mucho más frecuente y mejor haloantisueros, conocido. o haloantisueros, ¿sí? Haloantígeno y haloantisueros. O haloanticuerpos. Sí. Luego, haloreconocimiento. En el trasplante, la presencia de células o tejidos extraños en el receptor induce una respuesta haloinmune. La incompatibilidad de los antígenos del MHC
entre donante y ¿Qué es el receptor. MHC, Francisco? El compuesto mayor de histocompatibilidad. ¿El qué? El com- eh, complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor o principal, complejo principal de histocompatibilidad. Eh, Ok. Y receptor induce una respuesta inmune contra los antígenos HLA del donante. ¿Qué son HLA? Y lo mismo es. ¿Qué significan esas siglas? HLA, lo mismo, pero a nivel general. MHC en Bueno, humano. otra persona que le pueda ayudar, por favor. Tienen que preparar las diapositivas, no dejarla con una sola. Tienen que preparar cada persona del grupo, porque esto hace al grupo mejor o disminuye en calificación. ¿Sí le puedo ayudar, doctora? A ver, Diego, Miguel Verón. ¿quién sos? Miguel Verón. Dale, Miguel. Bueno, es el antígeno de leucocitos humanos. Ajá. Se hereda, lo que estabas mencionando, que es muy importante, se hereda del padre y de la madre y se denomina haplotipo en el cromosoma 6. Y esta Te fusión de escucho re mal, haplotipos, Miguel. Te escucho mal, no sé por qué. ahora, ¿ahora qué tal? A ver, ¿Te escucho, doctora? sí, dale, Miguel. Sí, del padre y de la madre lo que se hereda se denominan haplotipos en el cromosoma 6 y esa fusión es lo que conforma el fenotipo de nuestro sistema inmunitario. Eso es lo que determina nuestro HLA. Muy bien, Luego muy tenemos de bien. dos tipos. Lisa, ¿querés seguir, por favor, la diapositiva? Gracias, Miguel. Sí, y las moléculas de HLA, que o sea, también se les llama sistema antigénico leucocitario humano, se expresan sobre la superficie de las células, o sea, están como receptores para poder reconocer los antígenos y participar en la respuesta inmune para justamente poder reconocer el antígeno y desencadenar las respuestas, ¿verdad? Eso sí, estas moléculas de estos receptores de HLA están sí o sí relacionados con los linfocitos T y ayudan justamente a que se reconozca el componente propio del componente extraño e inducen las respuestas, puede inducir la respuesta o de rechazo en caso de que se detecte lo extraño o no. Muy bien. Bueno, muy bien. En la presentación de los antígenos hay un concepto muy diferente, muy importante que también le quiero que quede claro. El reconocimiento dual del antígeno. Siempre que se reconozca, cuando una célula presentadora de antígeno presenta el antígeno a través de las moléculas de HLA, por ejemplo, a un linfocito T cooperador, este receptor de T debe de reconocer específicamente al antígeno, pero además reconoce moléculas que son propias de esa persona para que pueda darse una respuesta. Este es el concepto general, porque después vamos a ver qué es lo que ocurre en el trasplante. O sea, que es el reconocimiento dual, esto es el reconocimiento dual del antígeno. El linfocito T debe de reconocer al péptido, porque es un péptido, lo que presenta
la molécula de HLA de clase 2 y además debe de reconocer antígeno, debe reconocer algo que es propio de la persona en ese reconocimiento, de manera a que pueda dar una respuesta inmune. Bueno, Liz, muy bien, Lisa, Liz. Siguiente. Sí, profe, ¿se me escucha? Dale, Liz. Bueno, les voy a hablar sobre el rechazo del No, no se te trasplante. escucha nada. Y ahora, profe, Parece que ahí se te escucha mejor. les voy a hablar sobre el rechazo del trasplante. Dice que se da por la incompatibilidad de los antígenos del MHC entre donante y receptor que induce a una respuesta inmune contra los antígenos HLA del donante. Esto se vio cuando se intentó sustituir piel dañada en pacientes quemados con piel procedente de donantes no emparentados, que resultaron siempre infructuosos. El rechazo se produce 10 a 14 días después del primer trasplante de un donante a un receptor no idéntico, dice. Y como conclusión se vio que el rechazo del injerto es el resultado de una respuesta inmunitaria adaptativa, ya que este proceso demostró que disfrutaba de memoria y especificidad y que estaba mediado por los linfocitos. Bueno, ¿qué características son estas? Tiene memoria, especificidad y mediada por linfocitos. ¿Qué tipo de respuesta es? Una respuesta inmunitaria adaptativa. Es la respuesta inmunitaria adaptativa. Muy bien. ¿Hasta dónde tiene? ¿Tienen más? Yamina. Yamina. Profe, ¿puede ser Gemina? O ya, ¿cómo es? Yemina, ¿verdad? Sí. Ah, Yemina, bueno, discúlpame, Yemina, por favor. Terminaron. Bueno, entonces, está bien, muy bien este primer grupo. Francisco estuvo flojo, pero todos los demás muy bien. El grupo 2. Bueno, a ver, empecemos, seguimos. Pueden poner, por favor, en la pantalla la presentación de manera a que empecemos. Micaela. Presente, profe. Dale, Micaela. Voy a presentar. Sí. No sé si se está mirando ahora. Sí, se ve. Perfecto. Ok. Básicamente lo que nos tocó hablar es sobre las reglas básicas de la inmunología, aparte también sobre el reconocimiento antigénico y activación de la respuesta inmunitaria. Muy bien. Lo primero que menciona el libro sobre las reglas básicas es que las células y órganos trasplantados entre sujetos siempre van a ser, o sea, no hay un rechazo del injerto entre gemelos idénticos que pertenezcan a una misma cepa. Lo segundo... Entonces estamos hablando ahí de qué tipo de injerto. Injerto singénico. Muy bien, muy bien. Lo segundo sería, la segunda regla sería que a los injertos siempre se rechazan, que sería el punto B. Bueno, Lo tercero, ¿cómo? Ok. ¿Y cuál sería? ¿Entre qué cepas? Entre cepas que no sean idénticas. Entre cepas no idénticas. Muy bien. Lo tercero sería que los injertos de un progenitor A o B no serán rechazados por una descendencia.
O sea, en la descendencia de un cruce entre dos cepas endogámicas En un diferentes cruce, sí entre cruces. Ujú. no se rechazan, ¿Por qué no se rechaza? porque pertenecen a los progenitores, ¿puede ser? O Porque, sea, porque, es la descendencia del progenitor mismo. ¿y por qué? ¿Qué lleva? Y em, sería, o sea, llevan ¿Qué comparten? un haplotipo, o Claro, sea, comparten comparten, un haplotipo sí, paterno y el otro haplotipo materno, sí, entonces comparten el gen, reconoce como propio. Lo sí, reconoce sí. como propio, entonces no hay ninguna respuesta. Muy bien. Y lo último, en los injertos de la descendencia sí se rechazan por Claro, cualquiera de los progenitores, ¿por qué? porque son dos cepas endogámicas ya diferentes del animal. Claro, porque son las cepas puras y Sí, esta cepa pura reconoce a la híbrida, reconoce al otro gen que no con el cual no está compartiendo. Y entonces sí hay un rechazo. Muy bien. sí. Bueno, a ver, Cristian. Muy bien, Micaela. Voy a dejar compartiendo nomás, profe, para Sí, ahorrar déjalo tiempo. compartiendo y ahí ya de aquí vamos todos. Sí, profe. Bueno, dale, Cristian. Seguimos. Siguiente diapositiva. Ya esta está muy bien clara. Bueno, acá tenemos Pero que las, mol- falta un concepto antes. Bueno, a ver lo que decís. A ver. em, que las moléculas responsables de las reacciones mayormente son las moléculas de MHC, porque estas moléculas MHC son muy polimórficas, lo que quiere decir que son muy diferentes sus genes entre los sujetos de una misma especie. Muy bien, muy bien. Y también hay una reacción secundaria que es más débil con proteínas de otro tipo aparte de las MHC. Muy bien. Existen, ¿verdad? Pero estas realmente no sabemos bien si el papel, si inducen a un rechazo, el rechazo es mucho más lento. Sí, Las moléculas responsables del rechazo son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Esto muy claro. Muy bien. Catherine, Profe, siguiente. bueno, ahora le vamos a hablar del reconocimiento antígeno y activación de la respuesta inmunitaria. Muy bien. Tenemos que la destrucción de un injerto por el sistema inmunitario del receptor tiene lugar en dos fases bien diferenciadas. Una fase inicial en la que se produce el reconocimiento de las células del injerto como extrañas, base de reconocimiento o base de inducción de la respuesta, y una segunda fase en la que se produce activación de los mecanismos de destrucción del injerto o fase efectora. Muy bien. Tenemos ¿Seguí? Catherine, seguí. eh, también decimos que las moléculas halógenas del MHC de un injerto pueden presentarse para su reconocimiento por los linfocitos T de dos formas muy diferentes que conocemos como vía directa o vía indirecta. Muy bien. De la ¿Quieres cual, poner una diapositiva? sí, No, pero ¿dónde explica eso? ¿Alguna diapositiva eso que yo tenga? nomás digo, profe, para que continúen mis compañeros. Ah, bueno, dale. Dale. Bueno, a ver, Milagros. Milagros. Sí, profe. Sí, seguís, por favor. Muy bien, Catherine. Bueno, en la vía directa tenemos el halo reconocimiento, que es la primera, la señal principal de reconocimiento por, ¿a qué?
perdón. Acá dice indirecta, tendría que ser indirecta acá en el título. Es el alorreconocimiento y es la primera señal, o sea, es la señal principal del reconocimiento antigénico. Espera, ¿qué estás diciendo? Milagro, a ver, ¿de qué vas a hablar ahora? La vía indirecta, profe. Ok. Bueno. ¿Cómo se da la vía indirecta? Bueno, en las primeras células del receptor que tienen contacto con el injerto son las células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, macrófagos y células endoteliales. Y adquieren y procesan los aloantígenos del donante ensamblándolos junto con moléculas del MHC del receptor en la superficie celular para su presentación a los linfocitos T. Muy bien. Siguiente. Pero yo quisiera ver una diapositiva. ¿No tienen diapositiva de estas vías? Bueno, seguí. ¿Y la otra presentación? ¿Cuál es? Milagros. Profe, yo también, ¿de otra vez? Sí. Ah, bueno. En la vía directa se produce cuando los linfocitos T se unen directamente a una molécula halógena intacta del MHC en una célula presentadora de antígeno del injerto, que va a ser el donante. También existe otro tipo de alorreconocimiento. Y eso es lo que ya dije, que es en el que se reconocen directamente los antígenos del MHC sin procesar, que están en Y la existe superficie. un tercer tipo que yo les había hablado, que es la vía semi-indirecta, que es donde se da también la directa y la indirecta sobre una misma célula. Entonces, si tienen esa. En el libro eso no está, pero yo sí les hablé de eso. Bueno, está. Luz, ¿cuál es la que parece que actúa en las fases iniciales? Luz. Hola, Luz. Sí, doctora. ¿Cuál es la vía que actúa en las fases iniciales? La vía directa. Bueno, seguí. Y la indirecta lo hace en las fases más tardías. Muy bien. Bueno, siguiente. Siguiente diapositiva. Ya no tenemos, doctora. Ya no tienen. Son Bueno, está. 6 diapositivas en total. Está, muy bien. Ok, muy bien. El grupo 3. Isabel. Sí, doctora, ahora estoy presentando pantalla. Dale. Dale, Isabel. Alguien que ya esté más rápido, sin la ayuda del grupo. Ayúdense entre el grupo. Ahí se ve. Sí. Bueno, nuestro tema es el reconocimiento del halo injerto por los linfocitos T. Sea directo o indirecto, el reconocimiento del injerto es el primer paso en la mayoría de las formas de rechazo. Independientemente de la vía, siempre la respuesta inicial va a tener lugar en el ganglio linfático que drena al injerto y las células presentadoras del antígeno tienen que ser capaces de migrar desde el injerto hacia los ganglios linfáticos. En el caso del reconocimiento directo del injerto, los linfocitos T de un receptor del injerto reconocen moléculas intactas y sin procesar del complejo mayor de histocompatibilidad presente en el injerto, que es el modo normal. Muy bien. Las células presentadoras de antígenos donadas se desplazan hasta el ganglio linfático local y estimulan a las células T alorreceptoras del injerto, y se da sobre todo en los trasplantes de tejidos muy vascularizados que permite que se
que permanezcan células presentadoras de antígeno del donante, como en el caso del hígado o de la médula ósea. Y ahí participan las células presentadoras de antígenos del receptor. En este primer mecanismo que mostramos, no, pero en los siguientes sí pueden Muy bien, participar. muy bien, muy bien, tienen bien claro, muy bien. Damaris, lo que sigue. Damaris. Damaris. ¿Está No, Damaris? no hay nadie con ese nombre en el grupo, doctora. Yo tengo a Damaris Ríos. ¿Quién es? Hola, es del grupo 2. Ella estaba en el grupo anterior, Ay, profe. perdón. Sí, yo me fui al grupo 2, Yo perdón. soy, pero yo no el grupo Diego, 2. sí, ya está. Diego, sí, yo tuve un lapsus. Sí, doctora. Diego, Sí. seguí, por favor, la presentación. Los genes ¿Qué del es? TCR, ¿cómo? Por favor, sí, seguís la presentación. Ok. Los genes del TCR han evolucionado para codificar una estructura receptora que tiene una afinidad intrínseca hacia las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, independientemente de si son propias o extrañas. El Ok. aloreconocimiento directo es un ejemplo de reacción cruzada inmunitaria, en la que un linfocito T que fue seleccionado para estar restringido por el MHC propio es capaz de unirse a moléculas halógenas del MHC. Bueno, eso es lo que yo les decía. En el reconocimiento dual del antígeno, en este caso, el linfocito T está reconociendo a un antígeno y hay como si fuera una reacción cruzada que reconoce reconoce a una proteína del MHC que no es realmente propia, pero hay una reacción cruzada que hace que haya un reconocimiento dual del antígeno, porque siempre debe haber ese reconocimiento dual del antígeno. Debe reconocer el antígeno y debe reconocer también al antígeno de HLA como propio. En este caso, el antígeno de HLA no es propio. El antígeno de HLA es del donante. Y sin embargo, el linfocito T es el receptor y está reconociendo al antígeno de HLA, luego ya como un antígeno extraño y además algo reconoce como una reacción cruzada que lleva el antígeno del HLA del donante. ¿Está claro eso? ¿Está? Sí, profesora. Bueno, aquí hay una reacción, por eso es que se da esta reacción, porque ahí hay una reacción cruzada. Seguí, Diego. Diego estaba presentando, ¿verdad? Diego. Hola, sí, doctora. Sí, la selección negativa en el timo no elimina necesariamente a los linfocitos T que se unen con fuerza a moléculas halógenas del MHC, simplemente porque en el timo no se presentan estas moléculas. Claro, eso es la selección positiva y la selección negativa, donde se eliminan todas aquellas que son propias y no se eliminan las que no son propias, porque no encuentran. La siguiente. Pablo. Sí, aquí estoy. Ahora sigo con que las moléculas de NH. No se te escucha nada, Pablo. ¿No se me escucha? ¿Y ahora? ¿Ustedes le escuchan bien? Sí, doctora, se le escucha. Sí, profe, se le escucha. Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, Pablo. Sí.
Las moléculas de NHC que se expresan en las superficies celulares contienen normalmente péptidos unidos y en algunos casos los péptidos forman parte de estructuras reconocidas como linfocitos T reactivos. Exactamente como la función de los péptidos en el reconocimiento normal de antígenos extraños por los linfocitos T restringidos por el NHC propio. Aunque estos péptidos pueden derivar de proteínas presentes en el donante y el receptor, en las células del injerto se muestran mediante moléculas de NHC halógenas. Por tanto, los complejos de péptidos propios o extraños con moléculas del NHC halógenas se muestran diferentes a los complejos péptidos propios NHC propios. Pero ¿qué tipo de reconocimiento es este que estás hablando? El directo. Muy bien. Bueno, dale, está. Andrea, siguiente. Hola, profe. Continúo. El reconocimiento directo y la activación de un linfocito T reactivo puede tener lugar independientemente de que el péptido lleve la molécula de MHC halógena, porque los aminoácidos polimórficos de la molécula del MHC halógena forman una estructura que recuerda a la del MHC propio más el péptido. Claro, eso es lo que les decía, pero otra vez, esa reacción cruzada acá, esto es lo más importante en el reconocimiento directo. En el reconocimiento directo es como una reacción cruzada, que están reconociendo a ese antígeno MHC, que no es propio, pero además están reconociendo otras estructuras que recuerdan al MHC propio, por una reacción cruzada. Esto, muy bien, gracias. ¿Tienen alguna otra diapositiva que mostrar? Ok, entonces, César. Sí. Dale, César. Muchos péptidos diferentes derivados de proteínas celulares del donante pueden combinarse con una sola molécula del complejo mayor de histocompatibilidad halógena, y cada una de estas combinaciones peptídicas del MHC puede, en teoría, activar un clon diferente del linfocito T del receptor. Eso sabemos ya, ¿verdad? O sea, se pueden formar diferentes tipos de... ese linfocito T va a activarse y va a inducir también la activación de los linfocitos B, y los linfocitos B van a formar las células plasmáticas que van a inducir la formación de los anticuerpos, y se van a formar anticuerpos contra todos los antígenos del MHC diferente que tenga el donante en contra del receptor. Sí, y cada célula presentadora de antígeno expresa miles de copias diferentes de moléculas de MHC en su superficie. Y si son moléculas de MHC extrañas, muchas o todas ellas pueden ser reconocidas por los linfocitos T aloreactivos. Muy bien. Sí, muy bien está. Dale. Muchos de los linfocitos T que responden a un halo MHC, incluso ante una primera exposición, son los linfocitos T de memoria. Ajá. ¿Continúa, doctor? Sí, continúa. Sí. Estos linfocitos de memoria no son solo poblaciones expandidas de células específicas frente al antígeno, sino también respondedoras más rápidas y poderosas que los linfocitos vírgenes, y es así que contribuyen a la mayor fuerza de la respuesta a lo reactiva del linfocito T. Bueno. Sí. Y ahí terminó Gracias. la presentación. Muy bien, el grupo 3. Grupo 4. Micaela. O la que tenga nomás ya, o el que tenga. ¿Quién tiene del grupo 4 la diapositiva, la presentación? Dale, vamos ya a la diapositiva directamente. ¿Qué tal, profe? ¿Se ve? Hola, sí. Dale. Bueno. No, pero vamos ya a la diapositiva directamente, no a la presentación. Dale. Ahí comenzamos, profe.
No, eso ya vimos. ¿Qué parte tenían ustedes como grupo 4? Nosotros tenemos reconocimiento indirecto de los antígenos. Y bueno, quiero ver eso entonces. Esta parte ya vimos todo, ya vimos. Dale, siguiente. Eso sería la Dale, slide más ahí. importante. Eso, esto. Muy bien. Dale. Presento yo entonces. Sí, por favor. ¿Vos sos? Fabián Mendoza. Fabián. ¿Y Micaela? Acá estoy, profe, se me había trancado acá a prender el micrófono. Bueno, dale Fabián, empieza y sigue Micaela. Bueno, las moléculas de MHC del donante son capturadas, ¿verdad?, y procesadas por las CPA o APC o células presentadoras de antígeno, para luego volver a ser presentadas, ahí como estamos viendo, como un derivado de moléculas halógenas, pero a través de los MHC, ya de las células presentadoras de antígeno, ¿verdad? Como consecuencia se puede dar lugar a un alorreconocimiento por parte de los linfocitos T CD4 positivos, ¿verdad?, ya que las moléculas son principalmente procesadas por fagocitosis y presentadas por MHC2, que correspondería justamente a los linfocitos CD4 para el reconocimiento. Pero ¿qué célula está presentando los antígenos en este caso? Las células presentadoras de antígeno. Sí, pero ¿de quién? Porque tenemos dos tipos de células presentadoras de antígeno. ¿Cuáles son esas dos células presentadoras de antígeno que tenemos en un trasplante? Dale, alguien del grupo. ¿Cuáles son? Del anfitrión sería, doctora. ¿Perdón? Del anfitrión. El del donante, bueno, en realidad anfitrión no se usa, el que se usa es los términos que se usan del donante y del receptor. Tenemos células presentadoras de antígenos de donante y tenemos células presentadoras de antígenos del receptor. En el indirecto, ¿cuál es la célula encargada de la presentación de los antígenos de HLA? Sebastián. Sí, la célula dendrítica. Ok, la célula dendrítica, pero ¿la célula dendrítica de quién? Del receptor. La célula del receptor. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hizo la célula dendrítica del receptor? Fagocita el MHC halógeno y luego... Claro, porque lo reconoce como diferente, ¿verdad? Entonces lo fagocita y luego presenta a los linfocitos por medio de sus propios MHC. Sí, pero ¿qué hace antes? Digiere la molécula y le divide en P. Procesa, ¿verdad? Hay un procesamiento que ya vimos cómo ocurre. Ok, muy bien. Y después lleva hasta la superficie y presenta los péptidos del MHC propio, presenta los péptidos del MHC halogénico, ¿sí? Sí. ¿A quién presenta? Y dependiendo del MHC que utilice, va a presentar a un linfocito T CD4 o CD8. Si utiliza MHC tipo 2, va a presentar a los CD4, y si utiliza tipo 1, CD8. Muy bien, muy bien. A ver, Giselle, siguiente. Muy bien, el concepto está muy claro. Giselle, siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Giselle, ¿dónde están? Giselle. ¿Está Giselle? ¿No está? Ausente. Giselle Mesa. Ausente está. Ayúdenme, por favor, los del grupo. ¿Está ausente? Bueno, ausente. Nicolás. No tiene internet, brother. Y bueno, pero está ausente. Nicolás. Dale, Sí, Nicolás. Dale. Seguí. ¿Cuál así? ¿Cuál? ¿En dónde?
y lo que sigue, siguiendo la El segundo diapositiva. slide sería, doctora. ¿Perdón? El segundo slide. Ese. No, ya, esto tenemos muy claro. Pasa. La que sí, eso. ¿Qué exactamente querés que explique, doctora? ¿De qué estamos hablando? De lo que estamos hablando, Nicolás. La conclusión. Seguí nomás. Seguí tu diapositiva. Ok. No estás siguiendo, Nicolás, me doy cuenta. No, que estoy teniendo problemas de conexión, doctora. No estoy Sí, me doy escuchando cuenta. muy bien. No, me estoy dando cuenta que no seguiste la clase. Ok, estás como ausente. Vicente, por favor. Sí. Bueno, acá nos menciona que la importancia relativa a los reconocimientos directo e indirecto se centra en el posible rechazo del injerto, es decir, que el receptor puede, los receptores del donante pueden aceptar o no este injerto, ¿verdad? ¿Puedes pasar la diapositiva? Fabián, porfa. Esa es la Bueno. última Ok, diapositiva. ok. Esa es la última. Con Bueno, pero respecto- esta es la conclusión. ¿Qué dice esta conclusión? Que a los reconocimientos directo e indirecto, en esto se centra el rechazo del injerto. Esto es una conclusión muy importante. Muy bien los que presentaron. Los que no están presentes no están bien. Yo lo que les quiero decir hasta aquí, bueno, estas son casi ya una hora de que estamos, y estoy muy contenta. En serio que me siento así como muy realizada, porque es todo lo que ustedes me acaban lo que ustedes acaban de presentar, no podrían presentarlo si no conocieran las bases de la inmunología. Y me doy cuenta que sí pudieron presentar, y esto significa que sí están entendiendo el curso que estamos dando. Y me siento muy halagada y les felicito. Bueno, el grupo 5, Micaela. Profe, creo que ese es el grupo 4 otra vez. Yo soy. Micaela Valdés. Ah, perdón. Sí, yo. Sí, voy a presentar. Ya enseguida. Dale. Hola, alguien que ya tenga, por favor. Sin las presentaciones, solamente quiero ya la diapositiva, por favor. Ah. Ok. Para poder activar a los linfocitos, a los reactivos, ¿verdad? Como vinieron explicando ya los compañeros, existen dos vías, que es la vía directa del reconocimiento y la vía indirecta. Esta es la vía directa. ¿Y cuál es su principal característica? Es que es la APC, es decir, la célula dendrítica del donante, es el que va a presentar el antígeno. Entonces, el órgano trasplantado, halo injerto, ¿qué era halo injerto? Como dijo la compañera Ara, era cuando el tejido, el órgano trasplantado, era de la misma especie, pero con carga genética diferente. Entonces, posee una APC del donante, que es la célula presentadora de antígeno, como las células dendríticas, que expresan moléculas del MHC del donante, halógeno. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde se llevan a cabo todas estas reacciones? La reacción, cuando se está presentando, se lleva a cabo en el ganglio linfático regional. En el ganglio linfático regional. Muy bien. Allí, sí. Allí presentan en su superficie moléculas halógenas del MHC sin procesar a los linfocitos T del receptor, siempre del donante. Sí. Y eso, ¿por dónde se conduce? Es desde el injerto hacia el ganglio, y eso es por una vía linfática aferente. Esto, según leí en el libro, no se produce de manera quirúrgica esa unión, sino que por una respuesta inflamatoria. Es como que ahí comienzan a formarse los vasos linfáticos para establecer esa conexión. Ajá.
Muy bien. Pero también que llegan hasta ese ganglio linfático, por otro lado. Por otro lado, Sí, que también llegan hasta el ganglio linfático. también antígenos ambientales, que podían parecerse a los antígenos del injerto. No. ¿Qué células también llegan desde? Ya, los macrófagos también podrían llegar. No. A ver, ¿quién le puede ayudar? Ella está hablando de la vía directa, pero también bueno, a ver, vamos a seguir la siguiente diapositiva. Ok, ahí vamos a entendernos. Sí. También, ¿qué otras células llegan hasta los ganglios linfáticos? Y de nuevo, las otras células que pueden llegar serían, en la vía indirecta, las células dendríticas del receptor, primero migran al halo injerto, allí captan los haloantígenos del injerto, en las MHC, y los procesan. Y después, de nuevo, una vez llegado ahí, vuelven al ganglio. Ahí es cuando vuelven, que son las células dendríticas del receptor. Pero es en la vía indirecta. En la vía directa eran las CPA del donante. Sí. Bueno, las células dendríticas del receptor, también presentes, digamos, en el riñón acá, ¿verdad? Sí. Van hasta los ganglios linfáticos, y en estos ganglios linfáticos, vía vaso linfático aferente, también empieza ahí el reconocimiento de los antígenos presentados por la célula presentadora de antígeno del receptor, ¿sí? Sí. Y entonces, ahí sí hay un procesamiento, y es otro mecanismo, el de la presentación del antígeno. Entonces tenemos dos mecanismos de presentación de antígeno. ¿Está? Sí. Siguiente. Joana. Sí, doctora, seguimos. Sensibilización a los antígenos, migración de linfocitos efectores y rechazo. En los ganglios linfáticos, las APC presentan de forma directa o indirectamente los haloantígenos a los linfocitos T vírgenes. Estos proliferan y se diferencian en células efectoras. Los linfocitos T aloreactivos efectores migran al haloinjerto. Allí se activan por haloantígeno y median la lesión de las células del donante. Eso sería en el rechazo. Ajá. Bueno, ¿qué se forman? ¿Qué tipo de linfocitos T se forman? Siguiente. Linfocitos T efectores. Los linfocitos T efectores. Aloreactivos. ¿Tenés otra diapositiva, la siguiente? Bueno, acá, no, anterior a esta, antes de las T memorias, se forman los linfocitos T. ¿De qué tipo son estos linfocitos T que se forman? Los linfocitos T efectores aloreactivos, que serían los CD4 positivos. Los CD4, ok, pero a partir de una célula T naive se forman diferentes subpoblaciones. Los linfocitos TH1, los linfocitos TH2, a ver, esas no tienen, y las TH17. A ver, bueno, vamos a ver si en el siguiente grupo, ¿cuál es la siguiente diapositiva que tienen ustedes? Porque quiero que quede claro también esto. También después, bueno, no, después de formarse, entonces yo voy a ir diciéndole esto y después vamos a agarrar otra vez en la siguiente presentación, tal vez alguien diga esto. Entonces, los linfocitos TH1, que son fundamentalmente linfocitos que forman moléculas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma,
que van a ir a activar a los macrófagos. Son moléculas proinflamatorias, también a las células NK. Y los TH2 que van a inducir la producción de la interleucina 4, la interleucina 6, la interleucina 12, que van a ir a activar a los linfocitos B, que también van a estar reconociendo a estos antígenos. Y entonces es cuando se van a formar los anticuerpos que van a estar dirigidos contra los aloantígenos. Y estos anticuerpos son los responsables, tanto también como las citocinas que se van liberando y del daño del órgano trasplantado. Muy bien. Bueno, entonces el grupo 5 terminó su presentación, ¿verdad? También forman linfocitos T de memoria, ¿ok? Y entonces también sigan. A ver, Nelson. Sí, doctora. Ahora, como expliqué que también se forma en el proceso, ¿verdad? Los linfocitos T de memoria para que pueda haber son todos aquellos que fueron generados previamente, así como dice ahí, antes de los antígenos ambientales, antes del trasplante, son aquellos que se van formando, ¿verdad? Y que muestran la reactividad cruzada. Esto, por ejemplo, donde podemos ver en el caso, por ejemplo, de eh, cuando, cuando hay, por ejemplo, en el trasplante, se liberan, por ejemplo, o sea, el endotelio, o sea, el órgano en sí tiene sus propios anticuerpos, ¿verdad? Y Realmente estos linfocitos de memoria, esto no tiene mucha importancia, como si los linfocitos de memoria que se vayan formando en respuesta a la activación que se dio ante un primer trasplante. Ok. Sí. Siguiente, grupo 6. Melissa. Sí, profe, ya. Dale, Melissa. Gabriela. Sí, profe. Ahora vamos a presentar. Ya está presentando. Ya, Vanina. ¿Quién presenta? Porque ya me perdí ahí. Elisa. Yo, Elisa. sí. Dale. Bueno, el papel de la coestimulación en la respuesta del linfocito T a los antígenos. Muy bien. Siguiente. La coestimulación se realiza sobre todo por las moléculas B7 situadas en las células presentadoras de antígeno. Los principales son la molécula B7.1 y que se llama también CD80 y la B7.2 que es la CD86. Muy bien, muy bien. El bloqueo de la coestimulación con B7 es una estrategia terapéutica para inhibir el rechazo del injerto también en los seres humanos. Muy bien. ¿A quién reconocen estas B7? Sobre los linfocitos T. ¿A cuál A molécula? la CD28 en los linfocitos T. Muy bien. ¿O cómo también se llaman estas? ¿Cuál? La CD28. CTL4. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. CTL4. Bueno. Después, el proceso de trasplante de órganos se asocia a una lesión isquémica y a la muerte de una célula de injerto durante el tiempo en el que los órganos se extrae del donante y antes de que se conecte con el receptor. Varias moléculas expresadas por las células dañadas por la isquemia o liberadas por ellas estimulan respuestas inmunitarias innatas que dan lugar a una mayor expresión de coestimuladores en las células presentadoras de antígenos.
Bueno, a ver, Divina, siguiente. Buen día, doctora. Sí, acá Hola. tenemos el dibujo de la activación de los linfocitos T a los reactivos que ya comentó el grupo anterior. Si puede pasar la siguiente diapositiva. Sí, por favor. Los linfocitos T aloreactivos. En el caso del aloreconocimiento directo, las células dendríticas del donante en el halo injerto migran a los tejidos linfáticos secundarios, donde presentan moléculas halógenas del MHC a los linfocitos T del anfitrión. En el caso del aloreconocimiento indirecto, las células dendríticas de los receptores que han entrado en el halo injerto transportan proteínas del MHC del donante y presentan péptidos derivados de estas proteínas al linfocito T aloreactivo del anfitrión. En ambos casos, los linfocitos T se activan y se diferencian en células efectoras. Bueno, Y ahí lo que quiero ver, ¿cuáles son esas células efectoras? Ahí me tenían que hablar de cuáles son esas células efectoras. ¿Tienen esa diapositiva? Y hay una diapositiva más. No sé si pasa. No, hasta ahí nomás nuestra presentación. ¿Alguien tiene algo de esto de las células T efectoras? Porque eso sí quiero que quede bien clarito. Deberían de haber presentado esto con figuras y ahí poder ver. Porque esto queda muy claro, pero necesitamos células, necesitamos ver. En las diapositivas que yo les presenté, que muy bien, yo estoy de acuerdo que eran empleados, podíamos ver esto. ¿Alguien? Y a lo mejor el siguiente grupo, doctora, este era lo que a nosotros nos tocaba del párrafo del libro. Pero no es que del párrafo del libro, hay que investigar, no es solamente el libro, ¿ok? No es solamente copiar del libro lo que dice el libro. Sáquense un poquito esa idea. Tenemos que investigar sobre eso. Yo les dije, estas son del libro, pero bueno, tenemos que mejorar. ¿Alguien tiene algo parecido a eso que le estoy diciendo? El siguiente grupo, seguro, doctora. No sé, el siguiente grupo. Bueno, a ver, el grupo 7. ¿Quién está hablando ahí? El grupo 7. Sí, profe. Sí, ¿Qué tal, ya. profe? Hola. Hola, profe. En la pantalla. Ese. Ahí, eso es lo que quiero. Bueno, Eso profe. ya vimos, eso ¿Se ya me vimos. escucha? Sí, te escucho bien, pero pasa nomás todo esto. Ya sabemos los grupos. Pasa. Ok, ahí. Bueno, nos vamos a repetir un poco lo que los compañeros ya estuvieron diciendo, ¿verdad? Ok. Al hablar acerca de las funciones efectoras de los linfocitos T aloreactivos, ¿verdad? Tenemos que saber que los linfocitos T CD4 y CD8 aloreactivos, activados por los antígenos del injerto, producen el rechazo por mecanismos diferentes, ¿verdad? Los linfocitos T CD4 cooperadores se diferencian en células efectoras productoras de citocinas que dañan los injertos a través de una inflamación, ¿verdad?, mediada por citocinas. En cambio, los linfocitos TCD8 aloreactivos se diferencian en linfocitos T citotóxicos que matan células del injerto que expresan las moléculas halógenas del MHC1. Pero ¿cómo matan los linfocitos T citotóxicos? ¿Cómo? Los linfocitos T citotóxicos, ¿cuál es el mecanismo? Mecanismo directo sería. El mecanismo directo. Sí, pueden matar las células del injerto por lo que son activados por mecanismo directo. ¿Pero a través de qué? De MHC1. El reconocimiento es a través del MHC1. Sí. Pero
la destrucción no es a través de citocinas inflamatorias en el caso de los linfocitos T citotóxicos. En el caso de los linfocitos T citotóxicos, la destrucción es a través directamente de enzimas o granzimas que liberan. Perforinas No, también. perforinas, no a través de citocinas. Ese concepto no está bien. ¿Está? Ok, profe. Está mal ese concepto. Siguiente. Bueno. Acá están los linfocitos T citotóxicos, dañan los citocinas. Los citos realmente a través directamente es un daño directo el que ejercen. Los linfocitos T efectores sí lo hacen a través de citocinas, inducen la liberación, la formación de los anticuerpos, y los anticuerpos inducen la activación del complemento, y entonces es cuando pueden activarse todo el sistema inmune. Siguiente. Bueno, tenemos entonces para los linfocitos T citotóxicos justamente el CTLC8, que justamente se generan por el reconocimiento directo, ¿verdad? Y el CTLC8, que se genera por vía indirecta, ¿verdad? En este primer caso se reconocen las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad en las células del parénquima del injerto, y se matan esas células. Y en el segundo caso está restringido por el propio complejo mayor histocompatibilidad. No mata de forma directa a las células extrañas. Justamente la causa es que no hayan alelos propios de ese complejo mayor histocompatibilidad. Y tenemos que el principal mecanismo de rechazo es la inflamación causada por las citocinas, ¿verdad? Que en este caso es producida por los linfocitos T efectores. Los linfocitos T efectores, linfocitos T efectores. Ok. Siguiente. Bueno, acá termina nuestra diapositiva. Bueno, muy bien. El grupo 8. Hola, yo voy a poner la presentación. Dylan. Sí, desde mi computadora nomás los compañeros me van a ir diciendo cómo, a qué slide ir para agilizar. Dale. Sí, doctora, yo voy a empezar con la presentación cuando el compañero presente la pantalla. Bueno. ¿Le sale? Sí, ya está saliendo. Lo pongo. Pasando al segundo slide. A ustedes les tocó tipos de rechazo. Sí. Oigan una cosa, ¿quieren seguir o están cansados? Estamos cansados. ¿Qué dice el grupo? Cansados, yo también. En serio, ya. Mañana tenemos un examen. Bueno, dale. Entonces ya nos faltaría. ¿Perdón? La siguiente clase. Cansado, dale, cansado. Yo también estoy cansada. Bueno, dale. Vamos a dejar aquí entonces, Dylan, y la siguiente clase vamos a hacer el grupo 8 hasta el grupo 11, ¿sí? Ya nos falta poquito. Pero yo les felicito, me encantó, prepararon, me doy cuenta de las bases que tienen, que están bien las bases. Hay que mejorar algunas cositas, pero me siento muy bien con ustedes. Eso les quiero decir. Bueno, un gusto. Cuídense mucho en este momento. Nosotros también. Un abrazo. Que estén bien. Fuerza, Chao. doctora. Adiós. Fuerza, doctora. Chao, adiós. Gracias, doctora. Hasta luego.